parte de acá, digamos que la intención principal es ver los rasgos culturales que tenemos aquí en las culturas de Colombia, pero más específicamente lo que es la cultura de San Agustín, que es esta que tenemos representada acá. ¿Sí? San Agustín en su época era, por decirlo así, un puerto terrenal, donde las personas o las comunidades que se trasladaban llegaban allí, podían abastecerse de lo que necesitaran y descansar, y ahí seguían su camino. Entonces digamos que es un lugar donde hubo muchos enlaces de lo que eran bastantes culturas y bastantes comunidades diferentes, en un punto donde digamos que tenían un acuerdo de que solamente era, digamos, un punto en descanso y seguir su camino. Entonces tenía mucha paz ahí. Entonces estas representaciones eran más que todo en contextos fúnebres, ¿sí? Que dependiendo de quién iba a ser enterrado, asimismo se hacía su imagen. También tenemos la muestra de los poporos, que son de allá. Tenemos algunas muestras de lo que son las alcarrazas de allá también. Y curiosamente encontramos esta parte acá en el valle. Está acá. Pero nosotros acá en el valle no hacíamos el tallado en piedra con esa intención. Ya el tallado en piedra que utilizábamos era para una técnica del oro que ahorita vamos a hablar. Pero entonces esta la encontraron en el valle, entonces no se sabe, tenemos dos hipótesis. Una, o fue traída de lo que era San Agustín, o dos, fue digamos que un intercambio de información cultural y tratábamos de imitar lo que era el uso de esas prácticas. De todas maneras, no tenemos evidencia de lo que es el uso de los tótems, pero sí tenemos, digamos que una hipótesis de que eran puestos para cuidar los hogares, para proteger. También tenemos la muestra de cómo cambian de nuevo las expansiones o las orejeras. Y ya aquí entramos a todo lo que es el uso del oro. Si bien todo el mundo tenía derecho, ¿sí?, a una pequeña parte del oro, por ejemplo, a tener una nariguera o unas expansiones, dependiendo de qué rol tenías en la comunidad. Pero la mayoría del oro era el cacique quien tenía la potestad de decir para qué, cómo, cuándo, cómo, todo. Él decidía cómo se le iba a dar el uso al oro y para qué, digamos, y para quién. Tenemos aquí algunas técnicas que vamos a ver, lo que es el repujado y el martillado, que viene siendo con estos materiales de acá. Para esto sí utilizábamos lo que era el tallado en piedra, para hacer lo que es el repujado, que poníamos, digamos, el material ya formado y la lámina de oro que se obtenía de lo que es el martillado, lo poníamos y él tomaba la forma de lo que teníamos abajo. También tenemos lo que es el ensamblaje. Estas son, digamos que materiales para lo que se utilizaba el repujado. El ensamblaje es una técnica que ya utilizábamos para unir varias piezas, por ejemplo, como la que tenemos acá arriba, y digamos que en muchas ocasiones para unir lo que se ponía el cacique. Estas hacen parte de lo que son las orejeras. Todo lo que se pone el cacique tiene un porqué, o sea, no se lo ponía todo el tiempo, eran en ocasiones especiales y tiene un significado. Por ejemplo, estas que se ponían significaba aumentar su audición, tanto para la técnica de escuchar a su pueblo, también como para tener, digamos, su territorio controlado y protegido. Tenemos por acá las piezas de lo que es el ensamblaje, que son bastante pequeñitas, pero con esas lográbamos este tipo de elementos que tenemos acá. Tenemos también esta parte de acá, lo que es la granulación, formando como una especie de acetato, lograban
hacer este tipo de piezas, juntando, digamos que muchas piezas diminutas, chiquiticas, y formaban como una especie de pegamento. Y así hacían este tipo de cosas. Algo curioso es que siempre encontramos aretes, expansiones, muchas cosas que adornaban su cuerpo, pero muy poco realmente no hemos encontrado anillos. Ellos no los utilizaban, no se sabe por qué. Y tenemos la que es la mejor de todas, mi favorita, que es la fundición a la cera perdida. Esta es muy importante porque es, digamos que para hacer piezas únicas, aunque todas son únicas, con las técnicas que hemos visto se pueden hacer bastante parecidas, pero con esta pasa que son piezas únicas. Por ejemplo, la que tenemos acá, la fundición a la cera perdida, se trata de, hay un tipo de abejas aquí que no hacen panales como los conocemos, sino que son unos tubitos que salen hacia arriba. Esa cera, bajo calor o bajo manipulación, se vuelve como una especie de masa moldeable. Con eso se hace la figura que ellos intentan hacer. Por ejemplo, que vayan a hacer este tipo de cosas acá, la hacen en esa cera y esa cera se seca. Cuando ya esté endurecida, se recubre con lo que es el barro o la cerámica y van a un proceso de calor. Cuando ya esté la cerámica dura, seca, lo que hay adentro entra en un punto de calor donde se va a derretir esa cera, vuelve y se vuelve líquida. Y ya ahí es donde entra el oro fundido. Cuando ya el oro fundido dentro se seca, pues destruimos ambos moldes y queda la pieza que queremos lograr hacer. Entonces las piezas, por más de que uno intente hacer la misma 2 veces, no va a ser la misma. Los moldes se destruyen, ya no existen, entonces toca volver a empezar de cero y ya la pieza pues es una pieza realmente única. También tenemos este tipo de elementos que fueron hechos así, y aquí tenemos un ejemplo más gráfico de lo que es la fundición a la cera perdida y lo que también viene siendo el ensamblaje. La parte del bicolor es simplemente el oro que se mezcla con otro tipo de materiales, y ya dependiendo de cuánto porcentaje de oro y cuánto porcentaje de los otros metales hay, bueno, así mismo cambia el color de la representación del oro. Por acá tenemos algunos ejemplos de cómo hacían pues las cosas de la fundición a la cera perdida, que pues tienen bastante vista cultural. Tenemos representación de lo que es los animales, lo que es algunos aves también, algunos guerreros. Eso los utilizaban de dije o para las puntas de las agujas de los poporos. Tenemos también los pectorales que se utilizaban, aunque hay algunos que varían mucho dependiendo del tamaño del huequito que tienen, así mismo podría ser el uso, no se sabe. Por acá tenemos la última etapa del Ryōtoku, que ya hace parte de los asentamientos, de los primeros asentamientos que empezaron a hacer la comunidad. Entonces ya se dieron cuenta que vivir cerca de los ríos es mucho más beneficioso y encontramos materiales como lo son la guadua, y eso les permite hacer construcciones mucho más elaboradas. Ya empezaron a hacer las hembras de esta manera. Como dato, más que todas las mujeres eran las que tenían la tarea de la agricultura, porque se creía que nosotras estábamos pues directamente relacionadas con la tierra por lo de la fertilidad. Entonces teníamos, digamos que más que todo ese tipo de tareas. Tenemos lo que es el sacar el oro con la batea, y ya vemos una estructura un poco más elaborada en los hogares. La casa más grande siempre tenía que ser la del cacique, porque él tendía a tener demasiada descendencia, y de todas maneras las familias se alojaban en comunidad. Ya acá podemos ver
el inicio de lo que es la etapa del Sonso, que es la última etapa de lo que tenemos registro de los Calima. Ya en esta etapa fue quien se encontraron con lo de la invasión española, entonces aquí obviamente hay una ruptura en la cultura y se perdió mucho la lengua que ellos pues utilizaban. Antes de continuar acá, podemos explicar. Aquí vemos la representación de un cacique. Cada pieza, como dije anteriormente, tiene un porqué. Las orejeras o esos platitos de oro significan mayor escucha hacia su pueblo y hacia su territorio. La nariguera significaba mayor olfato. La diadema o la corona significaba mayor sabiduría. Los pectorales y lo que tienen los brazos es mayor fuerza. Entonces cada cosa aumentaba sus habilidades como jefe y es la representación, el oro era la representación de su dios sol. Entonces ver a alguien vestido de esta manera era bastante intimidante, ¿ya? Entonces esta era la forma en la que los caciques, y el bastón de mando. Esta era la forma en la que los caciques hacían lo que eran sus ceremonias y sus, digamos, ¿cómo se le dice? Ceremonias y sus rituales, casi que no. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.